Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical y estamos haciendo nuestro camino, estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario. Ni que ñandere sarai tejina, ñandere ya pojina peñandera pella, jaisa peña moña por un huevo, desde hace ya 15 días atrás, ¿verdad? Con el primer domingo del tiempo ordinario, que fue el día del bautismo del Señor, concluía el tiempo de la Navidad y comenzábamos este tiempo ordinario, era el primer domingo, ¿verdad? Y entonces, en ese domingo nosotros asumíamos en esa manifestación de Dios a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahí nosotros asumíamos nuestra responsabilidad. Ñandeya ea yepa, ñamoñe por un sejabe tenita pepe ajuja pea la ipona, peta pepona ya poa en ñande, a oñondi bepa ñande ya poa na opea se yo que fuera. Este tercer domingo del tiempo ordinario nos presenta la palabra de Dios, la Iglesia, hoy con estas tres reflexiones. En primer lugar, la primera lectura es del libro de Isaías que estamos leyendo, un libro de esperanza. Estamos en el capítulo 8, 23b al 9.3. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Recordemos de nuevo, según la división tradicional, ¿verdad?, de los primeros estudios, en el descubrimiento del estudio de los libros proféticos, sobre todo del libro de Isaías, lo dividimos en tres Isaías. Uno que es antes del exilio, el otro durante el exilio y el otro después del exilio. Son elementos importantes y fundamentales que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender este camino también de santidad. Entonces nos dice el libro de Isaías en el capítulo 8. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y el país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Qué lindo, queridos hermanos. Esta es entonces la esperanza, como le estábamos diciendo, de Isaías. Pero recordemos, esto estamos en la primera partecita, ¿verdad? Isaías 8. Este es el momento en el cual ellos se están sintiendo bastante acosados, digamos de esta manera, por toda la situación, ¿verdad?, del enemigo. Ellos se sienten ante una inminente desilusión, ¿verdad?, de un Dios, de un Yahvé que les acompaña siempre, y ellos ven dónde está Dios, porque estamos yendo al exilio. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Es una desilusión total, ¿verdad?, en ese creer, en ese esforzarse, adherirse en Dios, en Yahvé. Y no vemos por qué, porque el Dios de Nabucodonosor parece que es mucho más fuerte que nuestro Dios. ¿Y cómo puede ser esto, verdad? Y entonces se preocupan, lloran, patalean. Pero entonces ante esta situación encontramos esta profecía, ¿verdad?, de Isaías. Y por eso nos dice, sí, el Señor humilló al país de Zabulón. Recordemos, Zabulón y Neftalí se encuentran allá en el norte, ¿verdad?, cerca del lago de Galilea, en esa parte del norte de Galilea. Ciertamente que ahí ya no llegaban las fuerzas, o sea, todo el poder desde Jerusalén, ¿verdad?, que queda bastante lejos, a más de 200 kilómetros, y entonces esta situación se volvía insostenible. Y además tenemos que ubicarnos en este tiempo, ¿verdad?, en este tiempo en que no habían aviones, no había bombarderos, no había no sé qué cosa para cuidar los límites, cuidar un poco la región. Entonces era pleno pulmón y era a caballo y era lo que sea. Bueno, en fin. Toda la cuestión histórica dejamos un poco de lado, pero desde ahí nosotros entendemos en nuestra historia cómo Dios se va revelando, que era un lugar donde había sido ya invadido por otros dioses, por otras naciones, por otros pueblos. Y entonces por eso le está llamando y diciendo que el Señor le humilló a este pueblo, a este país de Zabulón y al país
de Neftalí, esa parte del norte. Porque Naurepuacay entonces se cuera y bueno, fueron tomando. Pero, aquí viene la esperanza, ¿verdad? En el futuro llenará de gloria la ruta del mar, porque la ruta del mar también pasaba por ahí, ¿verdad? La que venía de Damasco, que iba a Nínive, pasaba por ahí, pasaba por toda la región, ¿verdad? De lo que nosotros ahora conocemos como el Golán, también toda esa zona, ¿verdad? Damasco va bajando, pasa por cerca del lago, incluso pasa por Cafarnaún, alrededor del lago de Genezaret, y va bajando por toda esa parte del valle de Drelón, una hermosura, ¿verdad? Pasa entre Megiddo, ahí entre el Carmelo, Megiddo, y sale en el valle de, ya en el valle de Sharon, que se llama, que va por la costa del océano, por la costa del mar Mediterráneo, llegando hasta Egipto, el río Nilo, y va ya hacia el sur, hacia Egipto. Una cosa interesante, ¿verdad? Todo un camino. Pero claro, era codiciado por todos, porque entre los veteados y se bebé, ni andé Paraguay, veía, oye, ya por los asfaltos enseguida las hogas, lo necesitamos, y me ve asfalto área, ya, o abrimos el kiosco y ya movíamos bebé. ¿Por qué? Porque hay movimiento, hay negocio, ¿verdad? Y eso era, todos codiciaban. Y aquí justamente dice que fue humillada esta tierra de Zabulón y Neftalí, y entonces la invasión de pueblos extranjeros, y con los pueblos extranjeros también los otros dioses. Pero la esperanza viene, el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una gran luz. Ha brillado una gran luz. Y esto es lo que a nosotros también nos interesa, y esto es lo que a nosotros también nos llama la atención y nos gusta, ¿verdad? Porque esa luz que brilla, esa luz que se pone aquí a nuestro servicio. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo, ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Aquí está la esperanza, queridos hermanos. Es decir, que ya mañana, tercer domingo del tiempo ordinario, decimos. Entonces, siempre tenemos que apuntar a qué cosa, a nuestro objetivo. Estamos en el camino, estamos en la ruta, pero sin embargo sabemos que aquello que nos espera, que es nuestro objetivo, a donde nosotros estamos apuntando, es lo esencial. Y por eso sigue diciendo, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Ya tenemos la posibilidad, o imagina peñan de salvata lleva, o imagina peúa peñan de uquere lleva, o peandi un biandi ñan de yaguatata ñaina hañan guajeta, pejun ame, ñan de yara ñan de moyu pepe, entonces ñan de cane oñana, yaguatana, anterobetea oñan de bepaya ya pona pea. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una gran luz. Se dan cuenta que esta es una continuación también de todo el tiempo de hace poco que celebramos, del tiempo de la Navidad. En el tiempo de la Navidad, esto habíamos leído también incluso en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Esa gran luz, esa esperanza, ¿verdad? Sobre la oscuridad, cómo llega el Señor. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Seguiremos reflexionando con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Por
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandillara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñandillara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo ordinario. Queridos amigos, es muy importante que recordemos que todo el ciclo litúrgico que nos presenta la Iglesia es un ciclo que va poco a poco dosificando, digámoslo de esta manera, para entendernos mejor, con la palabra de Dios, dando pasos para llegar a Cristo Rey, ¿verdad? Hasta noviembre. Pepe en la ñande meta, Pepe la ñande es un Pepe ñango ñande, donde Dios nos dice: yo soy tu Rey verdaderamente. Jesús es el más importante en este lugar, decimos nosotros en esa música. Jesús es nuestro Rey. Bueno, y de esta manera nosotros vamos haciendo este camino, queridos amigos. Pero vamos a dando pasos como esa escalerita. Va subiendo poco a poco. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hoy nos presenta y nos está diciendo con mucha esperanza en esa primera lectura, decíamos, de Isaías,
que por una parte Neftalí, Zabulón fueron humillados, pero el futuro será de gloria, esa ruta del mar, dice históricamente hablando, pero esto lo aplicamos analógicamente a nuestra vida. Esto lo aplicamos ahora, hoy, a nuestra propia existencia, entonces pealaña de Yagüero Guatajina lleva. Ñande ya echaron la iñiputumbano, hina peñan de recobe, petera lleva, ñande sociedad, peñan de netame, coanga ñande ñamañaba nada. Llegará esa luz, dice, pero para eso te va dando la metodología, te va dando los instrumentos, los elementos, el Señor te va dando. O sea, no es que el Señor solamente te dice, jale, 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 andere yare yupepe, sino que ñande yara, ñande noi, jalero y sheiteje, y ñande pea, a través de la palabra, a través de Isaías, de los profetas, pero también te da esa gracia necesaria para que nosotros podamos realizar. Lo importante es entrar en esto, lo importante es meternos en esto, queridos amigos, queridos hermanos. Y necesitamos hacerlo y todos juntos como comunidad. Entonces aquí leemos ahora la segunda lectura que nos presenta de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en este capítulo 1, 10, 14, 16, 17. Dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo me envió a bautizar, no a bautizar, sino a anunciar la buena nueva. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Qué lindo, queridos hermanos. Te alabamos, Señor. Qué lindo, qué lindo. Y fíjense cómo termina también aquí Pablo diciendo, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, la buena noticia. ¿Quién soy yo, dice, para venir a exigirte, a decirte, vos tenés que comprometerte, vos tenés que bautizarte, vos tenés que hacer esto, vos tenés que? Como un aspecto de presión, ¿verdad? Sino que él dice directamente, Cristo me ha enviado a anunciar la buena nueva, la buena noticia. Y dice, vea, y cae nomás con lo mismo otra vez, ¿verdad? O sea, solamente que la metodología, el estilo, el cómo yo, entonces, te anuncio y te presento a Cristo. Porque yo pienso que solamente porque te bauticé, o sea, te sacramentalicé, entonces pienso que ya todo está solucionado. No. Aquí, detrás de la sacramentalización o del sacramento del bautismo como tal, hay elementos más importantes e indispensables. ¿Cuál es? Es el anuncio de la buena noticia. Esto nosotros lo hemos insistido y lo hemos vivido, y la palabra de Dios en todo momento, la Biblia nos dice en todo momento. Es un conocer a Jesucristo. Yo recuerdo que en paz descanse nuestro Monseñor Zacarías Ortiz, ¿verdad?, de feliz memoria, con quien tanto he compartido y agradezco su vida. A Dios me ha ordenado de diácono, me ha ordenado de sacerdote, con quien tanto hemos conversado. Siempre decía, Víctor, hay que volver a evangelizar, evangelizar. Qué bueno. Aquí no es sacramentalizar, aquí es anunciar la palabra de Dios, es llegar a Cristo, hacer llegar a Cristo la buena noticia. Ve al año de Moquenita, y en la medida en que nosotros llegamos verdaderamente al corazón del hombre y nos convertimos a Cristo, es justamente lo que está diciendo Pablo. No lo dice ni Monseñor Ortiz, ¿verdad? Ni lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios. Dios nos invita a conocerlo. Él nos ha enviado, Dios nos ha enviado para anunciar la buena noticia. Y desde esa buena noticia viene consecuencias, ¿verdad? La consecuencia entonces de vivir el sacramento, porque el sacramento ahora sí tiene valor porque es un signo visible. O yeheshana, porque nosotros necesitamos del aspecto visible, de los gestos, de los signos, todo lo que es analogía, ¿verdad? Porque nosotros somos puro lenguaje,
cómo nosotros nos manifestamos. Todo lo que hacemos es lenguaje puro. Yande lo va por chino, pero algo tiene lenguaje. Yande naceno, ese es un lenguaje. Si reímos, es un lenguaje. Si hacemos gestos obscenos o hacemos gestos buenos, es un lenguaje. Algo estamos transmitiendo de nosotros, ¿entienden? Y entonces, cuando Pablo está diciendo que lo esencial es aquí, anunciar la buena noticia quiere decir que el que tiene que convertirse es el espíritu, quienes somos nosotros por dentro, porque nuestro lenguaje será una expresión de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Dice que los gestos, lo externo, habla de aquello que nosotros tenemos en nuestro corazón, dice esa frase. Y eso es lo que Pablo hoy nos está diciendo en esta segunda lectura, ¿verdad? Y esto dice otro elemento que él agrega, sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. La cruz de Cristo no pierda su eficacia. Dos elementos aquí fundamentales, esenciales, queridos hermanos. En primer lugar, la elocuencia humana, porque nosotros podemos pensar y decir, yo te convierto porque se añe poná, porque se añe ese, porque se amombe unde, porque se hay cualcande, ¿verdad? O sea, todo el elemento de la elocuencia humana, pero sin embargo, aquí la palabra de Dios va mucho más allá, ¿verdad? No es simplemente la elocuencia lo que nosotros decimos, no es la elocuencia lo que convierte, ¿verdad? Sino que tiene que ser la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no puede perder su eficacia. ¿Pero por qué la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo simboliza el amor máximo de Dios por nosotros. Y entonces es el amor el que nos cambia. Es el amor el que cambia toda nuestra existencia. Yo puedo ser diferente solamente cuando descubro amor que me están transmitiendo, que esa persona se me está donando con amor puro. La cruz de Cristo, la eficacia de la cruz de Cristo es justamente entender el amor máximo de un Dios que muere por nuestra salvación, hasta la última gota de su sangre por nuestra liberación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos.
Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como siempre decíamos que en forma pedagógica la Iglesia, ¿verdad?, nos presenta cada domingo la lectura, la palabra de Dios, para que vayamos subiendo escalón por escalón, ¿verdad? Seguir hasta la meta, que es lo importante y lo esencial. El Evangelio de hoy es según San Mateo. Tenemos el capítulo 4 del 12 al 23 en este domingo, en este tercer domingo. Y nos dice: cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante, este tercer bloque, digamos así, que nos presenta el Evangelio. Se dan cuenta que hay una relectura totalmente de Isaías, hasta repite, ¿verdad?, en una forma así concreta San Mateo. Estamos en Mateo, que es el que repite más veces el Antiguo Testamento, más de 67 repeticiones, pero así literales, copia literal de el Antiguo Testamento, para decir justamente que
Dios ha cumplido con sus promesas y ahora en la persona de Jesús se ha realizado lo que Él había prometido. ¿Qué es lo que aquí había prometido? Y justamente esta gran luz, dice, el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Se acuerdan que en el primer bloque hablábamos de Isaías, de la tribu, ¿verdad?, de Neftalí y de Zabulón, estas dos regiones del norte que estaban totalmente desoladas, abandonadas, donde los pueblos paganos habían invadido los gentiles y por lo tanto con los gentiles, con los paganos también entraban otros dioses. Esta era la gran preocupación, la idolatría, como decimos nosotros, ¿verdad? Conocemos, es decir, cambiamos la identidad de nuestro Dios, vamos detrás de otros dioses. Y esto es muy peligroso también entre nosotros. Allá en el del año mañana, antes allá en las escuelas, te la metí estatuita y la orecoa, metí para jugar que esto, que aquello, a pegar a no. Eso es el más duro que puede existir, ¿verdad? Porque estos son simplemente signos. Lo más importante detrás de todo esto es la identidad de Dios. Porque cuando yo hoy tal vez no hago ninguna estatuilla de la Virgen o ninguna estatuilla de un Dios, pero tengo mi televisor, tengo mi pelota, tengo mi fútbol, tengo mi deporte, tengo mi esto, tengo mi aquello, mi paseo, tengo, no sé, cualquier cosa que me distrae, tengo el dinero, tengo el trabajo, todo lo que me distrae. Estas son verdaderamente las idolatrías del día de hoy. Siempre han sido, ¿verdad?, idolatrías de siempre, porque vamos detrás del poder, vamos detrás del dinero, vamos detrás de un bienestar, pero de un bienestar egoísta, ¿verdad? En cuanto que la palabra de Dios como filosofía de vida nos está presentando una filosofía, ¿verdad?, de comunidad, del cajal, de la eclesia, donde todos personalmente somos responsables de los demás, donde todos buscamos el bien común. Esa es la religión, eso es lo que la Biblia te está presentando, tanto el Antiguo Testamento como después que se va perfeccionando en su caminar histórico también religioso, llegando al Nuevo Testamento, en la plenitud, ¿verdad?, de la koinonía, decimos nosotros, del Nuevo Testamento. Es decir, un encuentro total con un Dios que nos ama, un encuentro total como comunidad. Ciertamente que las tendencias, tanto negativas como positivas, siempre conviven, el trigo y la cizaña, la luz y las tinieblas. Juan habla mucho mejor de esto, pero nosotros en nuestra sociedad, y si queremos entrar no solamente en un aspecto religioso, sino que para algunos, parece que algunos quieren pensar desde un aspecto filosófico, lo podemos hacer también desde un aspecto filosófico. Lo que Hobbes, por ejemplo, decía, ¿verdad?, este filósofo inglés, él decía que el hombre, dice, es un lobo para el otro hombre. El hombre es un lobo para el otro hombre. Imagínense, es decir, esa puede ser otra perspectiva de vida. Y muchas veces nosotros vemos que estas perspectivas de vida también existen entre nosotros. A carúnderes es el lobo, añora y no endie porque gente sea lleva se añe moyana pende nene non debe se la tendota la ceja oye ya pogan viste. Entonces es una pelea. Cuando Hobbes está diciendo eso, es lo mismo que nosotros decimos en guaraní, lleva se a ver la mandada, se a ver la cachique, la ceja oye ya pogan pero dice ina la Hobbes este inglés que dice de otra manera que el hombre es un lobo para el otro hombre, quiere decir que ñañona y no yaicoa. Sin embargo, la filosofía, pero es una filosofía religiosa verdaderamente y por lo tanto no queda simplemente en una elucubración del hombre filosóficamente de la razón, sino que entramos desde un aspecto religioso y desde una concepción bien profunda, ¿verdad?, del aspecto religioso. Nosotros decimos que esta es una revelación, ¿verdad?, es la fuerza de Dios, de lo que nos pide Dios. Esta es la esencia del hombre, tender hacia el bien. Lo que nosotros tenemos desde adentro es la tendencia hacia el bien. Por lo tanto, ir elucubrando, ir organizando toda nuestra vida, toda nuestra psique, toda nuestra razón, buscando el bien y haciendo el bien de la comunidad, sin ser entonces también aquí ilusos, ¿verdad?, y decir que el mal no exista. No, en ningún momento. La Biblia en ningún momento dice que el mal no exista, al contrario. Te dice y te prepara para afrontar el mal, te prepara continuamente. Te dice que está la tormenta, que está el viento, que está el mar, que hay que luchar contra eso, hay que caminar sobre el agua, dice, ¿verdad?, Jesús. Es decir, vencer al mal. Y todo esto aquí nos está diciendo también.
Cuando te habla entonces de este lugar, Galilea de las naciones, hay que vencer. ¿Por qué? Porque aquellos que vivían en las oscuras regiones de la muerte, para ellos se levantó una gran luz. Jaupea entonces venían de Yara ñandereza peágina. Caminamos hacia la gran luz. Caminamos hacia ese encuentro con Cristo, que será Rey de nuestra existencia. Pepe jina la ñane meta, pepe la ñane objetivo, pea la huay, tebe ñan guajeta ya vejina. Es nuestra propia santidad. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yara ñe dominical. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande Yara ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación ñande Yara ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande Yara ñe. Según las estadísticas, el contacto de la mayoría de los católicos con la Biblia se limita a la misa. Por eso el Papa lanzó el Domingo de la Palabra de Dios, que esta semana se celebrará por primera vez.
Francisco tendrá una misa especial en el Vaticano, usará el leccionario empleado durante el Concilio Vaticano II y entregará ejemplares de la Biblia a 40 personas de todas las condiciones. Esta fiesta quiere reavivar la responsabilidad de los creyentes, que conozcan mejor la Sagrada Escritura y la mantengan viva con una transmisión y comprensión permanentes, que den sentido a la vida de la Iglesia en todas las situaciones. El Vaticano ha presentado el sugestivo logotipo de Jesús con los discípulos de Emaús, representados como una pareja casada. También la editorial San Pablo ha preparado esta guía en varios idiomas con ideas para esta celebración. Por ejemplo, dar solemnidad al momento de las lecturas en la misa, leer la Biblia en familia, meditarla ante obras de arte o organizar un maratón de lectura o un concurso. La clave es ayudar a los católicos a profundizar en la Biblia y a rezar con ella. Los católicos necesitan o deben sentir la necesidad de recuperar el contacto con la palabra de Dios. Por desgracia, a menudo en nuestras parroquias no preparamos a la gente para leer la palabra de Dios ante otros. Muchas veces el párroco dice, ¿quién quiere leer? Y se levanta alguien que no conoce el significado de lo que está leyendo. Es importante que podamos enseñar a proclamar la palabra, que la persona la sienta como algo vivo, como algo propio y que sepa comunicarla a los demás. El Domingo de la Palabra de Dios no tiene una fecha fija, se celebrará cada año el tercer domingo después de las fiestas de Navidad. El Vaticano pide a las diócesis creatividad para ayudar a los católicos a dar mayor protagonismo a la Biblia en sus vidas. La persecución contra los cristianos crece en intensidad y en extensión. Así lo revela el último informe de la ONG Open Doors, que cada año documenta casos alrededor del mundo. Estiman que un cristiano de cada 8 sufre persecución. Son 310 millones de cristianos en el mundo los que sufren distintas formas de persecución a causa de su fe. Hoy hay 73 países donde los cristianos experimentan una forma de persecución que definimos como alta. Desde 2012, Corea del Norte figura el primero en el ranking como un agujero negro de la libertad religiosa, donde la simple posesión de una Biblia acarrea una condena a trabajos forzados o el confinamiento en campos de concentración. En la lista entra este año Burkina Faso como consecuencia de la creciente violencia que sufre el Sahel, donde se estima que solo en 2019 más de 250 civiles han sido asesinados en 20 ataques de Al-Qaeda, muchos de ellos perpetrados contra lugares de culto repletos de feligreses. Cristianos de todas las denominaciones sufren este nivel de persecución extrema en 11 países del mundo. Es el ecumenismo de la sangre del que habla el Papa Francisco. El perseguidor no hace ninguna distinción. Por eso mismo, nosotros en nuestro análisis establecimos una definición de persecución que sirviera para conocer los números reales. Esta definición se basa en un sencillo concepto. ¿Que te identifiques con Cristo es causa de persecución? Los responsables de la ONG presentaron estos datos durante este encuentro en la Cámara de los Diputados italiana. Pero más allá de los números que resultan escalofriantes, están las personas. Por eso el reverendo Mousi viajó desde Siria para denunciar que una de las consecuencias de la guerra es el recrudecimiento de la persecución contra los cristianos. Procede de Kamishli, ciudad en la frontera turca, donde muchos cristianos han padecido la violencia por el mero hecho de serlo. Él fue secuestrado para ser juzgado por un delito muy concreto. Doy las gracias a Dios porque me liberaron pronto. El crimen del que me acusaban era de estar construyendo un nuevo edificio para la iglesia sin la autorización para hacerlo. Pese a todo, he tomado la decisión de quedarme en Siria porque Dios me ha llamado a quedarme en Siria. Puedo hablar claramente de persecución contra los cristianos porque los bombardeos y los combates tenían como escenario los barrios de mayoría cristiana. Los objetivos eran sus casas y sus negocios. Siria continúa un año más dentro de los países en los que los cristianos sufren una persecución extrema que está provocando su progresiva desaparición. El informe de Open Doors recoge cifras alarmantes, como que en 2019 2.983 cristianos fueron asesinados a causa de su fe, es decir, 8 cada día, o que 9.488 iglesias sufrieron ataques, una media de 26 cada 24 horas.
Ñande Yarañe responde. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en nuestro segmento Ñande Yarañe responde. Y en este sentido, queremos justamente dar a entender ante esta pregunta, ¿por qué esto de la luz de las naciones, dice aquí, ante esta región que estaba entre tanta oscuridad, Neftalí, y también la región, toda esa zona de Zabulón, como nos presenta justamente Isaías en primer lugar en sus profecías, pero dice una gran luz que llega, una gran luz que brilla, que después San Mateo lo vuelve a tomar y lo hace de una forma directa, ¿verdad? O sea, literalmente copia así el Antiguo Testamento y lo vuelve a reinterpretar. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el sentido de la luz? ¿Qué significa esta luz? Recordemos que aquí también la misma palabra de Dios, tanto Isaías como después San Mateo, en su reinterpretación dicen que esta región estaba bajo la oscuridad, dice, bajo la oscuridad. Es decir, está bajo el pecado, bajo una situación difícil. Y entonces, vamos a mirar un poco esta presencia de la luz. ¿Qué significa la luz? En este sentido del signo total, ¿verdad? O de la simbología de la luz, que durante todo el transcurso del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ni qué decir, que pone las bases para nuestra reinterpretación posterior. La mayor luz sería para nosotros justamente después de la resurrección, ¿verdad? Pero siempre existen estos momentos en que se habla de la luz. Miremos un poco, el tema de la luz atraviesa toda la revelación bíblica, como acabamos de decir. Es decir, en todo momento encontramos el tema de la luz como tal. Ya comenzamos con la separación de la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y el primer autor de esta separación de la luz y de las tinieblas es el mismo Creador, es decir, Dios. Estamos en el Génesis 1, versículo 3. Y también al final de la historia de la salvación, esta nueva creación que se vuelve, ¿viste? Cómo se cierra la creación con Dios, Génesis 1, y la creación o la nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 encontramos. Y Dios mismo, lo tendremos a Él mismo como la luz. Dios mismo como la luz. Siempre Apocalipsis 21, 23. Ahora, de la luz física que nosotros estamos mirando, se alterna aquí con la sombra de la noche, que se pasará así a la luz sin ocaso, que es Dios mismo. Entonces, primero se habla de una luz física, o sea, de una iluminación, el aspecto más bien físico que nosotros podemos palpar, tocar, sentir, digamos, tocar en el sentido de que estamos viendo, de que nosotros a través de la luz podemos distinguir las cosas, lo físico. Pero luego, en la parte de la semiología, ¿verdad? O sea, en el estudio de los signos, esto va evolucionando también y se va aplicando en una analogía que esa luz ahora llega a ser Dios mismo, o sea, la sacaba, lleva peñandere cobe, o sea, esa oscuridad, esa tristeza, esa depresión que podemos tener. El añademos sacaba. Esto es interesante, ¿verdad? Porque esto nos explica muy bien una situación muy humana, muy antropológica, muy nuestra. Algunas veces conversando con las personas uno se da cuenta porque o ujo ñemonguetán en idea yepa y le ves en una forma depresiva, en una situación así un poco cabizbaja, en una situación casi caída, pero sin embargo se presenta y se dice cuando aparece Dios, ¿verdad? Cuando aparece su presencia y su ausencia sería aquí. La ausencia sería esa oscuridad y la presencia de Dios sería justamente esa iluminación. Entonces, se siente diferente, se siente fortalecido, se siente con ese deseo de mejorar y de caminar, le da sentido a la propia vida. Entonces se pasa aquí de la sombra de la noche, se pasará a la luz sin ocaso, que es Dios mismo. Y eso lo encontramos principalmente en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, la presencia de un Dios. Ahora la historia misma, es decir, porque hablamos siempre de historia de salvación, se desarrolla en el ínterin en que toma ante ese conflicto que se desarrolla entre la luz y las tinieblas. La historia de la salvación, entonces, toma conciencia de esto.
es un desarrollo continuo. Nosotros decíamos el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, la luz y las tinieblas, ¿se dan cuenta? Y esto lo encontramos, como dijimos, porque atraviesa toda la revelación bíblica continuamente. Entonces, cuán importante es ante esta pregunta, ¿verdad?, del significado de la luz. Entonces ya más o menos vamos entendiendo, porque quiere decir que hay una lucha perenne y continua entre el mal y el bien, el trigo y la cizaña, la luz y la oscuridad. Y decíamos recién que de esa luz simplemente física, en un sentido analógico, entonces ñandeko angañañe punuyeya poja ina pe, esa capaba ina peña de aba peña de acunaiva lleva peña de conazocuagui. Entonces nos está indicando y nos trae esa luz que es Dios mismo, es Dios mismo entonces el que se está presentando. Por lo tanto, es un enfrentamiento idéntico también entre la vida y la muerte, otro elemento fundamental, esencial, trascendental ante la pregunta existencial, ¿verdad?, del hombre. Yandeco peaña ponan dúa lleva, añandeco apea inconscientemente, ¿verdad?, y nosotros nos defendemos ante la muerte o nos defendemos de la muerte. O sea, luchamos por sobrevivir, luchamos por la vida. Hay una tendencia por la vida, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos también que nuestra vida física poco a poco, en cuanto se va desgastando, va hacia la muerte, es un camino hacia la muerte. Pero es ahí donde nosotros, en un sentido de la trascendencia, entendemos que ese camino hacia la muerte, que es una muerte física, en todo caso, es un apagarse físicamente, pero un entrar en una vida que nosotros le llamamos la vida plena. Nosotros cristianos le llamamos la vida de la resurrección, la vida en Cristo. Entonces usted ve, luz y tinieblas, vida y muerte. San Juan capítulo 1, 4 y siguientes nos habla de esto. No hay entonces una metafísica dualista, es decir, una separación que venga a cristalizar esta visión dramática del mundo, ¿verdad? Como sucede en el pensamiento, por ejemplo, de Zoroastro, que son esas religiones anteriores, pero que tienen su influencia sobre la Biblia también, sobre el Antiguo Testamento. Pero no es dualista aquí, o sea, no hay una separación, sino que hay como una conjunción. Para el cristianismo, después, posteriormente, esto nos demuestra que es un salto, pero que es un salto cualitativo. Entonces, güero guatágina lleva. Vivimos, pero en la medida, como dice Pablo, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Morimos para Cristo, ¿viste? Aquí entonces ya es una aplicación en un sentido religioso profundo del Nuevo Testamento, que esa muerte, que esa oscuridad que existe, o sea, el mal que nosotros vamos venciendo con la vida, pero parece que vamos muriendo y parece que somos vencidos, sin embargo, llega al fruto que es la vida plena. Entonces, más que un dualismo, como una separación, alguien que gana y alguien que pierde, es un proceso en todo caso. Es un proceso de llegar a la vida en absoluto. Y aquí entonces, no por eso deja de ser el hombre objeto de un conflicto también. No por eso. Su suerte final se define en términos de luz y de tinieblas. De luz porque nosotros llegamos a la resurrección, pero de tinieblas en el sentido que también nos vamos opacando físicamente. De cierta manera es entonces un opacarse, pero sin embargo nosotros apuntamos a esa resurrección, la luz sobre las tinieblas, como en términos de la vida y muerte. El tema entonces ocupa un puesto central en nuestra vida, en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros. Y los simbolismos religiosos sobre todo lo refieren a una centralidad total también, y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el Dios de la luz, el creador de la luz encontramos. La luz, como todo lo demás, no existe sino como criatura de Dios. La luz es una criatura de Dios, creada por Dios. Luz del día que emerge en el caos original, Génesis siempre. La luz de los astros, otra luz, ¿verdad?, que iluminan la tierra de día y de noche. Es decir, siempre es una presencia, la luz es importante entonces para el hombre. Añandeco peñane mitano ya que llevo ella ya pepe tungüe, allá bajate cuya sapucaya ya que yenda ya y la oscuridad, las tinieblas. Entonces la luz significa ver algo claro, ver tu propia existencia, ver la propia vida. Entonces cuando estamos en tinieblas, cuando estoy en un túnel, hey la gente, quiere decir que yenda
Dai, hay moto para la guatajina, va para la hipotá, va para la jausea, entró en un túnel y la gente. Y va y subí y la gente, allá va. Y bueno, Dios envía la luz y vuelve a llamar a la luz. Y la luz obedece. Es la luz que vuelve, es la luz que es llamada por Dios. Las tinieblas alternan con la luz, que se hallan en esta misma situación. Porque recordemos, dice que la luz y las tinieblas son obras de Dios. Aquí están los dos elementos, luz y tinieblas. Por eso la luz y las tinieblas cantan el mismo cántico de alabanza del Creador. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Toda concepción mítica queda aquí radicalmente eliminada, en el sentido de que no es obstáculo para que la luz y las tinieblas tengan un significado simbólico. El significado simbólico, en primer lugar, este significado que Dios está vestido de luz, nos dice, ¿verdad? Dios está vestido de luz, porque estamos apuntando, ¿verdad? El hombre entonces que está tendiendo, y quiere decir que el hombre mirando, claro, a través de la luz, nosotros descubrimos el mundo, descubrimos todo, podemos ver físicamente. De la analogía, entonces decimos que Dios es luz. ¿Por qué? Porque a través de Dios nosotros podemos ver las cosas, podemos entender nuestro camino, podemos caminar bien, no caemos en el abismo. Entonces se dan cuenta cuál es la analogía. Por eso Dios está vestido de luz. Es Dios el que nos ilumina entonces. La presencia de Dios es luz. Vean la iglesia. Entonces aquí cuando hablábamos nosotros en esa primera lectura y en el Evangelio, cuando hablan de Zabulón y Neftalí, que estaban en las tinieblas, pero que ahora ven una gran luz, quiere decir que cuando a ella llega la jape, hoy cual llega una moto para la guatana, añandea de yupecha, llega mi moto para la yaguatana, japeñan de yara, va para los botañan de jehui. Y así entonces, como las otras criaturas, la luz es un signo que manifiesta visiblemente algo de Dios. La ñiputuno coñandenda ya es ya de bebo. Y sin embargo, si vemos, si reconocemos, si entendemos, quiere decir que aquí hay presencia de luz. Hay presencia de un Dios que nos ilumina y que nos da a conocer todo. Es como el reflejo de su gloria, el reflejo de la gloria. Es decir, si yo llego a percibir algo, si yo llego a entender algo, eso que yo estoy entendiendo, eso que estoy comprendiendo, eso que estoy viendo es el reflejo de la presencia de Dios, la luz de la gloria de Dios. Si yo no estoy viendo nada, quiere decir que aquí me falta la presencia de Dios en mi vida. Quiere decir que yo estoy caminando por oscuras cañadas, ¿verdad? Dice también el Salmo. Por este título forma parte del aparato literario que sirve para evocar las teofanías, siempre las teofanías, las manifestaciones, la gran luz, el trueno, el rayo, el relámpago, siempre son luces, ¿verdad? Que de repente, ¡pum!, ¿verdad? Entonces, como que ilumina, como que nosotros podemos volver a ver algo que estaba en esas tinieblas. Es el vestido en que Dios se envuelve, la luz. Dios se envuelve en la luz, dice. Qué lindo también esta terminología, ¿verdad? Porque si vos le ves a Dios como ese vestido, ¿verdad?, que lo envuelve, quiere decir que a través de Él nosotros podemos descubrirle a Dios. Y por último, queridos hermanos, Dios es verdaderamente luz. Este recurso del simbolismo de la luz, sobre todo en el libro de la sabiduría, no se aplicará a la esencia de Dios, sino que la sabiduría dice que es la efusión de la gloria de Dios, es un reflejo de la luz eterna, superior a toda luz creada. O sea, Dios es luz. El simbolismo alcanza aquí un grado de desarrollo en que en el Nuevo Testamento se servirá copiosamente. Entonces después es el Nuevo Testamento que va a utilizar y va a decir, ahora ya no es simplemente ese Dios que ilumina y a través de la luz de ese Dios que se refleja nosotros podemos distinguir y comprender, sino que nosotros comprendemos directamente que todo lo que es luz, todo lo que ilumina, pe me saca hina pende recobe, pe me saca pendera pe alleva, pe saca pendera pe alleva, ape me ande pu acabe y que tu hanguan shandere guatajare hojina hapuqueri. Esa es la luz verdadera de Dios. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que le vamos a pedir hoy también al Señor. Esto es lo que nosotros en este domingo, ya estamos en el tercero del tiempo ordinario, le pedimos que nos ayude, que nos anime, que nos fortalezca. Y así nosotros vamos concluyendo por el día de hoy, Ñande Yara Ñe Dominical. Que el Señor les bendiga a todos,
y que sea un buen domingo lleno de luz para todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.